Tamiawan tushushpa, wayrawan ñakcharishpa, kuyurkunaman rishpa, alpawan kawsashpa, shinallata urkuman tigrashpa, kawsayka chaymi kan. Punta kawsaykunaka shinami kariyan ayllu llaktakunapika. Alichukapankichik riku mashikuna. Bienvenidos amigas y amigos. Hoy veremos la producción del biogás en INTA. Tendremos también la minga del pueblo afro en Sucumbíos. En el segmento Mishkishimi aprenderemos los saludos y despedidas en quichua. Y por último tendremos un material didáctico para escolares, cuentos en quichua. Así comenzamos, amigos. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichi. ¿Le ha pasado a usted que a veces va a cocinar o se está bañando y se da cuenta que se acabó el gas? Molesto, ¿verdad? Hay que cambiarse a la energía eléctrica, dirá usted. Pero no es la única alternativa. Varias comunidades de la zona de Intac en Imbabura están optando por una nueva forma de producción de energía. Para ello están utilizando una tecnología semicasera llamada biodigestores, que transforma las heces de cerdo en gas metano. ¿Quiere saber cómo? Ponga atención al siguiente reportaje. Esta organización nace desde el año 2003, entonces desde ahí venimos haciendo algunas prácticas en el tema de capacitación. Hemos logrado obtener, digamos, a base de algunos proyectos que se ha logrado implementar acá, ¿no es cierto? Los socios de la asociación de campesinos no es grande, digamos. Nosotros nos constituimos más o menos unos 50 socios, ¿no? En la que estamos dispersos, digamos, en diferentes lugares, en diferentes parroquias de acá de INTA. Estamos en Cuellaje, Peñerera, en Apuela, parte de García Moreno tenemos compañeros, ¿no? Bien, esta es la infraestructura de un biodigestor de flujo continuo. Esta infraestructura consiste en un cargador y un descargador. Vemos que tenemos un tubo de cemento donde se provoca la carga de lo que es la mierda de los chanchos, y acá tenemos una descarga, ¿no? Entonces este biodigestor se constituye, digamos, en un chorizo. En un chorizo en la que provoca hacia adentro, digamos, biodigestión. Al provocar de biodigestión, provoca de que las bacterias trabajen adentro y provoque gas metano, ¿no? Entonces creo que esta práctica, más que todo acá en el campo, es muy útil, ya que provoca de que en sí podamos obtener dos productos básicos por un lado para la agricultura orgánica y por otro lado, digamos, la producción de gas. Producción de gas, digamos, este biodigestor es de un diámetro de 7 metros con un fondo de 90 centímetros por 70. Puede constituir, digamos, abastecer a una familia de 3 personas, este biodigestor. En sí, digamos, la producción, como repito, de gas está a base de lo que es la mierda de chanchos. A veces podemos tener, no podemos hacer un cálculo exacto de a cuántas personas puede abastecer el gas, por la razón de que primero tenemos que saber con cuántos chanchos. Por decirle, si yo tengo 6 chanchos, sí puede abastecer para 3 personas, una familia de 3 personas puede sustituir a lo que es el gas, ¿no es cierto? Para más no, digamos, porque en sí la cantidad de chanchos es poco. Es decir, nosotros acá en el campo, más o menos culturalmente, en el campo se guarda semillas, ¿no es cierto? Se guarda granos para en tiempo del verano poder, verano o invierno,
alimentarnos en el campo, ¿no es cierto? Entonces, este biodigestor sirve para eso, o sea, tiene un flujo permanente de gas que podemos cocinar lo que es los granos duros, como el frijol, como el mote, ¿no es cierto? Que puede durar entre 3 y 4 horas de tiempo de cocinar. En sí este es ya el segundo producto de lo que provoca el biodigestor. Entonces este subproducto es un producto que muy requerido, digamos, por el campesino, ya que podemos tratar de enriquecerle con otros productos y aplicarla a lo que es las plantas, ¿no? Es decir, al café, a los cítricos, al plátano. Entonces creo que es un producto que también tiene un proceso de descomposición acá, ¿no? O sea, porque lo hacemos de mineralizar, lo hacemos de enriquecer con algunos sulfatos para que este pueda ser más eficaz a las plantas, ¿no? En sí, digamos, nosotros estamos haciendo una etapa de transición, digamos, de cambiar ya el tema de las prácticas de químico, ¿no es cierto? Y tratar de hacer este cambio con este tipo de abonos orgánicos. En sí, digamos, nos hemos dado cuenta de que el químico pues, ha deteriorado fácilmente al suelo. Estas experiencias de acá y de la Asociación de Campesinos se ha venido replicando no solo a nivel de INTA, porque estas experiencias de la construcción más que todo de los biodigestores lo hemos hecho a nivel del Ecuador. En algunas provincias del Ecuador hemos logrado posicionar réplicas de estas experiencias de acá. En sí hay que reconocer de que esta experiencia de los biodigestores tampoco es nueva. Esto viene de hace muchos años atrás ya en otros países aplicando estas experiencias. Acá hemos tratado de hacer una réplica pensando en que esto, más que todo en la época que vivimos, de que nos quieren imponer el tema de las cocinas de inducción. Entonces, pensando en eso, nosotros decimos, bueno, busquemos una alternativa para contrarrestar todo esto, digamos, porque no, en sí en el campo es otra cultura la que nosotros vivimos. No es la misma de la ciudad. Los habitantes de la comunidad La Primavera en la zona de Intac están encontrando salida a la falta de gas natural como fuente de energía y lo están logrando con una actitud soberana frente a las propuestas del Estado. Esta es una iniciativa que hay que resaltar e imitar. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. En Sucumbíos, el pueblo afro está organizado en la Federación de Organizaciones Afroecuatorianas de Sucumbíos, FOAES, que lo conforman más de 400 socios. Una de sus principales luchas desde la década de los 70 ha sido la obtención de tierras para el asentamiento de sus miembros y familiares. Hoy la organización celebra la adjudicación de 55 hectáreas que hoy constituye su territorio y en el que tienen muchos planes de revitalización cultural. Hace un par de décadas, el pueblo afro, filial a la Federación de Organizaciones Afroecuatorianas de Sucumbíos, FOAES, que hoy tiene más de 400 socios, decidió, a través de la organización, luchar por obtener tierra donde puedan asentarse y vivir. Tras varios años de gestión y empeño de sus dirigentes, este pueblo obtuvo 55 hectáreas de tierras que les fueron donadas por el municipio de Lago Agrio y el gobierno provincial en administraciones pasadas. Aquí estamos pues en las tierras que es de la Federación de Organizaciones Afroecuatorianas, ¿no? Con el único objetivo de mantenerlo, de cultivar y también para lo que ha sido, para lo que se adquirieron estas tierras, con la finalidad de tener un territorio ancestrales, que no se pierdan nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hay veces muy difícil hacerlo en diferentes barrios, ¿no? Pero si ya estamos ubicados, estamos aquí,
Entonces tenemos nuestras propias costumbres, nuestras propias decisiones, nuestras tradiciones que tenemos que, más que todo, enseñarle a los jóvenes el rescate de las culturas. Porque un pueblo o una etnia que no tiene historia, no tiene cultura, no es. Entonces, más o menos para eso se ha logrado conseguir. Por ello, decenas de personas, hombres y mujeres afroecuatorianos, habitantes del Lago Agrio, acudieron al llamado de sus dirigentes para hacer una gran minga en estas sierras que aspiran algún día lleguen a ser la primera comuna de afroecuatorianos en Sucumbíos. Aquí planean fortalecer y mantener su cultura ancestral, la gastronomía, la vestimenta, la música, las danzas, la medicina y la religión ancestral. Los dirigentes de este pueblo creen que con territorio el pueblo afroecuatoriano podrá recuperar su riqueza cultural, que desde la época de la esclavitud se ha ido perdiendo a consecuencia de las inequidades sociales, el racismo, la discriminación y las influencias culturales externas. Estamos cambiando esa historia del pueblo afro que ha vivido siempre en espacios de suburbios, en espacios donde está con la delincuencia, en espacios, en la mayoría incluso sin las condiciones básicas, mínimas de salubridad. Entonces realmente aquí en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, se está construyendo un nuevo modelo, se está rompiendo con esa historia de negación hacia el pueblo afro y se está empezando a construir con nuevas ideas, con nuevos proyectos, espacios dignos para el pueblo afro. Aquí pues tenemos soñado a elaborar todo lo que es un plan de vivienda urbano con los servicios básicos mínimos necesarios. En este espacio está también planificado justamente tener espacios deportivos, recreativos, culturales, donde los compañeros afro puedan vivir cada día su cultura. Puedan elaborar con facilidad los platos típicos, escuchar un arrullo, entonar una décima, una poesía al ritmo del afro que en la historia pues, ha sido muy enriquecida. También hay un espacio que está constituido para lo que es el área de vivienda, donde se puedan recuperar productos que tradicionalmente se lo han venido cultivando donde se ha asentado, entonces como las palmas de coco, plantas que sirven para curar el mal de ojo, el mal viento, el susto, el espanto, conocido en nuestro medio como principales enfermedades de una persona. Los primeros afro que viven en la provincia llegaron desde Esmeraldas en la época de los 70 para realizar trabajos de empalizado en la apertura de carreteras. De ahí el reclamo de este pueblo de ser valorados como gente de trabajo y aportadores al desarrollo de la provincia. No hemos venido a quitar, hemos venido a contribuir, a ayudar al desarrollo de esta provincia. A eso hemos venido, a ayudar a contribuir. Entonces, ¿qué es lo que yo le dije a los gobernantes, a los gobiernos de turno? Que ya era hora que se preocuparan por el pueblo afro, que tuvieran un territorio donde uno se sienta capaz, y ahorita estamos nomás hablando así de este territorio, pero a lo posterior esto viene siendo como una comuna, como tenemos en las provincias de Esmeralda. Son comunas donde no se puede vender. Por eso se ha dicho, aquí vamos a dividirnos, vamos a repartirnos, va a como nos toque algún pedacito, pero no con la idea de vender, sino con la idea de vivir. Ahí vive hasta cuando San Juan agache el dedo, se muere, viene el hijo, viene el nieto, viene el que sea, como una comunidad. Esta finca de 55 hectáreas será distribuida en pequeños terrenos a los miembros de la FOAES, personas cuyas familias vivan en el Lago Agrio, que no tengan terrenos ni casa propia y que además hayan aportado al proceso de lucha del pueblo afro.
Según la ley de la organización, no se podrá ni vender ni prendar a terceros, ya que es netamente para sus miembros. Con estas oportunidades que se le ha dado a los afro, que vaya reconociendo precisamente lo que es su cultura y mantener sus ancestrales. Aquí tenemos la tierra que gracias a un esfuerzo, a una señora que ha hecho tanto lo posible para conseguir este terreno, para así darle el futuro a nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos en un proceso de minga, invitando a la gente, a los afro, ¿sí? Para que se entreguen a esta comunidad que queremos hacer. Esto uno se siente con fuerza y voluntad para seguir para adelante, ¿sí? Porque cuando uno está unido, eso es como que algo que, ¿cómo te puedo decir? Es como una cadena. La gente se siente bien, activa. Yo veo que hoy día la gente está activa. O sea, se ha formado, veo gente que se está uniendo otra vez a la lucha, ¿sí? A la lucha de este terreno. Como dice que a veces nosotros los negros tenemos música y danza, también tenemos arrullo. Vamos a hacer un pequeño arrullo a capela, ¿sí? Como aquí hay bastantes afros. Entonces, en mi tiempo, mis abuelos siempre arrullaban, me decían una canción que dice así: a esta casa yo no había venido, a esta, ahora cambiemos, a esta tierra yo no había venido, a esta tierra yo no había venido, el amor de los negros, que me ha traído el amor de los negros. Así es, el pueblo afro desde siempre, desde que los trajeron al continente americano, llegaron a contribuir, a dar su esfuerzo, su trabajo para ayudar a construir el desarrollo que tenemos ahora. Recibir un territorio para sentarse y vivir libre y tranquilamente es un reconocimiento que debieron recibir hace muchísimo tiempo. Seguidamente les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Tony Reyes nos dice: saludos y felicitaciones amigos de Otavalo. La verdad que luego que fui conociendo más sobre ustedes, veo que es posible lograr una convivencia, la modernidad con la cultura de un pueblo. Saludos desde el departamento de Huánuco, Perú. Elsa Córdoba nos escribe: gracias por recordarme nuestros deliciosos platitos que acostumbraba tanto consumir cuando era pequeña. Mi abuelita me lo preparaba. Mil agradecimientos, APAC. Mariana Elizabeth Ponce nos escribe: quiero dar un agradecimiento especial al programa Bajo un mismo sol por los excelentes reportajes y videos que nos traen. Gracias, APAC. Willow Pineda nos escribe: sus programas los unen y nos ponen en contacto con lo nuestro. Mil felicitaciones, saludos desde el norte. Gracias por sus mensajes y continúen suscribiéndose a nuestras redes sociales. Llama puñanayan, achija manjat tukuy punja shinan. Ucha llankay. Llankanata yachahuchumi kachamurkatayta kunaka. Kamba kawsaypallata miali. Ucha shinanki, mikuna illa kidankimanra. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanqa ama pandapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Imanaya, kayakaman, shuk punllakaman, shinanan paykunata kuna yachahugrinchi. Ashtawan yachahunkapan munapankichi? Rikupaychi kay mishkishimita. Minga chiway, shamuhuni. Shamupay, Rosita, yaykupay. Minga chiway shamuhun. Chaygu pitiaripay. Shamupay yayakupay. Alilla chukanki. Alilla kapani. Alilla. Anaku gorda sakinga pa shamuku pan. Ñañaku, alipacha, yupaychani. Alipacha. Yupaychani. Kaita sakinga pa shamukurkani. Chishi yahunimi. Rini shami, kutchupunja ripurisho. Kayakaman, Rosita, alichichita charipay. Mijita, acompaña a la puerta a su tía. Ya voy.
Kaya kama hijita, shupunda samusha. Kaya kama. El otro día. ¿Qué significa Ngachiway Chamukuni? Chamukuni. Permiso, estoy llegando. Chamupay ya kupay. Y Kupay. Venga, entre. Sí, mijito. Ñukanchik runa shimiguka mishki pacha huyayllagumi kan. Ñukanchik shimiguka runakunapa kawsaykunatamari bishachin. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichi. La tradición oral es otra de las riquezas que los pueblos originarios tenemos. Son esas historias y leyendas que se transmiten de boca en boca y que nuestros padres y abuelos nos contaban para juntarnos en familia, divertirnos y sobre todo educarnos. Hoy un joven quichua de Cotacachi nos presenta una recopilación de cuentos en unos hermosos libros con bellas ilustraciones. Veamos. En el marco del proyecto de democratización, derechos y diálogo intercultural para la inclusión étnica de la frontera, implementado por CARE, CIESPAL y Casa Uchun, con el apoyo de la Unión Europea, se publicaron 2 cuentos escritos en quichua, los cuales se presentaron en Cotacachi, aprovechando la celebración de los 39 años de vida institucional de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORCAC. Kaypi ruashkanchi ishkay uchilla kamugukunata. Kay uchilla kay shukamu mikan shuti mikan paypa kan atu. Imatami kaypi yachajun chay ishkay wata charin wawakuna yachajun uyaywakunata. Quichuapi kacharinchik kimsa gutalla. A, I, U. E, O taka mana quichuapi karimanchichu. Shinaltikipama charinchik yupaykunata shuk manda chungakama. Ñakay katipi mi charinchi nachuña imasha mi kallarin. Nispalla shuk ashaguta kilka katisha ninkaypi. Hawa urkupi atukuna tiyan. Shuk chakiguta purispa singa rikurin. Ñakaypi llata ña kallari kilkashkapi yachanchi nachu shuk kan uno. Chakigo, o sea, purispa es caminar singa rikurin y kaypi pishinallita shuyushka nachu singa. Chayka shina katin. Shina asha katin, shina katin y tukurin kaypi nin. Sukta kanjis pusak iskun chunga atuwakunawa pakta tushunchi. Kati kamuta micharinchi ña ashtawa hatun llawkunapa ña kaykunaka. Ña paykunaka ña kilka kati ushawkunapa. Paypa shutimi kan runa hatari nishka. Kay shutitami churarkanchi imasha nishpaka wakinbika runakunami ñukanchitaka runakunata umachishka nishpa. Runaka na imapas ushangachu. Runaka ni kilkayta na ushanchu, runaka ni rimayta na ushanchu. Runa payuyayka, o sea, runa okuyita para la jornachu, mishimpishpaka la filosofía. Desde la filosofía misma han dicho, esa filosofía, no, esta filosofía es la que vale. Pero ñukanchishkanchina, tayta kunapapika chaypi tiajo, yuyaypika tiajo, rimaypi tiajo, kawsaypi tiajo. Chaymi kayta kanishkanchi runa hatari. En el marco del proyecto lo que se busca es fortalecer los procesos identitarios y en eso es la lengua como una fundamental para poder transmitir la cosmovisión. En este sentido es que se construyeron los cuentos que están para los niños y las niñas. Este importante trabajo se pudo realizar gracias a la participación de instituciones como la UNORCAC, Tinkunakui y varias comunidades de Cotacachi, de donde se obtuvo la información para la creación de este material escrito en quichua. Y kaypi mi mastimi hasta wangari riksirkanchi nachu kay mashi Gina Maldonadot paymi kay hatun tandanakuyo llankajurka kay kareo chaymi ñukanchipas nishkanchi yanaparishunchi makitakurishunchi paywanmi rirkanchi llaqtakunaman kay shuchayshu ayllu llaqtakunaman kay Cotacachi llaqtapi wawakunawan rimaringapa kay llaqtakunapa pushakunawan rimaringapa imapa ashtawan bachaka ñukanchi nishkanchi wawakunami kaytaka shinana imashami yuyan wawakuna o nispalla rurashkajipaka wawakunapaka munaylla rikurinachu kan chaykunata tukuyta rikushpa paykunawan rashkanchi como paykunawan rashkanchika paykunaka rikushishwashka.
ñukanchimi kay kamukunata ruranashkanchi imapa ashtawanpacha kay Quichua shimi mana tiyashka nachu ninan kamukunapi kilkashka tiyaytapish tiyanmi pero wawakunapa mana rikushkanchi yapash llakta ashala tiyan wawakunapi shinash yachana wasikunapi karin mana charin imashanchpaka kashna kamukunata paykuna hawalla yachajunkapak. Este libro no está a la venta. Es algo irónico, ¿no? Han venido mucha gente diciendo que nos venden, pero nosotros eso también hablamos con la Gina, decimos no vendamos, pero tampoco vamos a regalar así en la calle, sino que todos estos dos libros, estos dos materiales, tanto titulado Atu como Runa Hatari, van a ir a los centros educativos. Quiero decir, digamos, estos van a ir a los guaguaguasis. Entonces está distribuido ya todos los guaguaguasis que están dentro del cantón Cotacachi. También hemos visto en las escuelas para niños dejar materiales. También hemos visto la necesidad de dejar en los centros referenciales, como la UNORCA, Comité de Mujeres. Acá tenemos lo que es la biblioteca municipal, entonces también queremos dejar a ellos y más que todo queremos también, no hemos hecho muchas impresiones, queremos dejar a los cabildos también. Este proceso es un reto permanente para rescatar la lengua y la cultura y sobre todo la forma de pensamiento de los pueblos y las nacionalidades. Cabe indicar que este libro está dedicado a Gina Maldonado, quien trabajó fuertemente en el proceso identitario con los pueblos y las nacionalidades. Apac Perugachi y Gina Maldonado hicieron un excelente trabajo. Su huella quedó entre los beneficiarios que aún sienten su presencia y están seguros de que ella está feliz de sus logros. Entonces, aquí les compartimos esta dedicatoria en quichua que está en este libro. Kikimbak Gina, Pachacamac, Pachamamapa Muyo, Alpa Mamapa Usigo, Mishkishungu Warmigo, Ayukupa Sapi, Tukuityashka Sisashina, Punjapampa, Kikinda Rikushpa, Yakipas Chinganmi, Hawapacha, Kaipacha, Ukupachapi Mutsurishka Warmigo, Muyumi Kangi. Kikingunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Yupaychanchik mashi apak Perugachi, shinallata kushijunchik kashna sumak llankaykunata riksichishkamanta. Shinallata mashi Gina Maldonado paypa sumak yuyaykunawan kay shinchi warmika tukuy runa kawsaykunata paktachishka llankarka. Kare Ecuador nishka ukumanda pacha apak ukumanda pacha. Kutin shuk pachakunapi kumba tukupashunchik. Kayakama. Chao.